Amigos, y los hospitales tienen ingresados a más de 200 pacientes por dengue. El alcalde de Nueva York, el alcalde Adams, dice que inmigración masiva va a destruir la ciudad de Nueva York. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carevisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales. Amigos, estamos en nuestro canal de YouTube, al que le invitamos que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban el contenido de nuestras consultas de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, Twitter @consultapar, Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, hagan sus preguntas y sugerencias que de seguro serán contestadas. Amigos, y como siempre, agradecer a todos ustedes que nos sintonizan a esta hora, hoy domingo de 12 a 1, hora familiar, hora de almuerzo, y a todos los amigos allende los mares que nos sintonizan y nos reportan su sintonía. Saludamos con mucho gusto a la familia Peña Rodríguez en Miami. También, amigos, saludar a todos los amigos de Sur y Centroamérica que nos siguen en nuestras consultas orientadoras de salud. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y los ingresos por dengue en los hospitales del país tienen más de 225 pacientes, y 100 de estos en los hospitales pediátricos Hugo Mendoza y el Robert Rick Cabral, ubicados en el Gran Santo Domingo. La información fue ofrecida por el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, quien reiteró que el foco del brote epidémico de la enfermedad declarado por esa institución recientemente se encuentra en el municipio de Santo Domingo Norte. Los datos más recientes sobre la ocupación hospitalaria por dengue indican que el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza tiene 83 pacientes ingresados y el Hospital Infantil Robert Reid Cabral 43. Ambos, estos dos centros de salud están ubicados en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo, donde se registra el 70% de los 6,101 casos sospechosos de la enfermedad. En el último boletín se reportó en el último boletín epidemiológico se reportó esta cantidad y, amigos, 6,101 casos sospechosos nos da una idea real de por dónde anda esta pandemia, esta epidemia de dengue, este nuevo brote de dengue. En esos centros, algunas personas que han acudido a llevar pacientes con sospecha de que están padeciendo dengue, se han quejado de que alegadamente no hay camas para ingresarlos, a pesar de tener todos los síntomas de la enfermedad. Y sobre esto, el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, dijo que los centros de salud aplican un protocolo para realizar la atención, que en muchos casos el que no requiere un ingreso pues se despacha, pero se están habilitando más camas y se sumarán 30 que tiene la unidad materno-infantil del Hospital Marcelino Vélez Santana. Estas estarán funcionando a partir
amigos de mañana, día 11. Estamos ante un brote epidémico y la respuesta se le va a dar a todos los pacientes. Y esto es un protocolo que hay que cumplir. Hay que hacer el diagnóstico porque no se puede manejarlo e inmediatamente ingresarlo sin tener un diagnóstico que van con la seguridad de que puedan ser ingresados en las áreas habilitadas para estos casos. Residentes de diferentes sectores de Santo Domingo Norte se quejaron de no haber visto campañas de intervención preventiva en sus comunidades, a pesar de ser la zona que registra mayores casos. Y sobre este particular, el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, dijo que esa institución está priorizando los lugares donde se presentan casos para realizar las intervenciones. Nosotros al mismo tiempo no podemos ir a todos los sectores. Vamos a los sectores donde están los pacientes. Tienen razón algunos de los reclamantes. Algunos sectores dicen, por aquí no han venido a fumigar, pero ahí no tenemos caso. Y si no tenemos caso, tenemos que seguir priorizando los sectores que donde se han presentado los casos de dengue, sostuvo el doctor Rivera, asegurando que desde mayo pasado se realizan diferentes acciones preventivas del dengue en todo el país. El ministro de Salud Pública declaró que República Dominicana tiene en curso un brote epidémico de dengue y que se encuentra más o menos en su pico y se espera que incremente su incidencia en las próximas semanas. Hay que recordar el asunto, amigo, de las lluvias, del paso de las tormentas. Instó a la población a colaborar con la eliminación de los criaderos de mosquitos, tomar medidas en sus hogares y llevar a los centros de salud a los que presenten cualquier síntoma de fiebre o de estos síntomas identificados que puedan señalar que el individuo está padeciendo de dengue. Amigos, y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, cree que la inmigración masiva llegada a la ciudad en el último año va a destruir a Nueva York. En su último llamamiento dramático para pedir mayor implicación del gobierno central para controlar el flujo migratorio, el alcalde Adams clamó porque el Estado federal, el sistema federal de auxilio, pues vaya en auxilio, valga la redundancia, de la ciudad de Nueva York. Las palabras del alcalde Adams se produjeron y comenzaron a ser reflejadas en los medios ante el tono rígido y de llamamiento empleado por el alcalde. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final y no veo un final para esto. Este asunto va a destruir Nueva York, afirmó el alcalde Adams en las declaraciones dramáticas que ha hecho desde que decretó el año pasado un estado de emergencia por la llegada de inmigrantes y recordó que 10,000 inmigrantes ilegales están llegando mensualmente. Gente de todo el mundo está decidida a pasar por la parte sur de la frontera y entrar a la ciudad de Nueva York. Reiteró que de continuar la situación para el próximo año, la ciudad enfrentará un déficit económico de 12,000 millones de dólares, lo que obligará a reducir los servicios que brindan la ciudad. Amigos, hasta aquí
nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Ana Mercedes Robles Goris, médico neurólogo. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en consulta participativa la doctora Ana Mercedes Robles Gori. La doctora Robles Gori es médico neuróloga. Y no vamos a hablar del currículo de la doctora, porque ciertamente a veces resulta interminable. Bienvenida a consulta participativa, doctora. Ay, muchas gracias. El gran honor es mío poder interactuar con un equipo como ustedes. Gracias, muchas gracias por escogerme para poder llegar a la comunidad y dar un mensaje eh, halagador e instructivo para la comunidad. Gracias a usted, doctora, porque sabemos de su apretada agenda, de sus compromisos. Y realmente, doctor, ese es el propósito de consulta participativa, tratar de que los profesionales de la salud lleven un mensaje de orientación, como usted lo hace, entendible, asimilable. Pero vamos a iniciar de una vez, doctora, con un tema que a nuestro juicio, y usted es conocedora de que es así, si no me equivoco, la gente no le pone mucha importancia por ignorancia, por falta de información. Dice la Organización Mundial de la Salud que casi la mitad de los adultos a nivel mundial experimentarán cefalea en cualquier momento. Doctora, ¿qué es la cefalea? Lo primero que tenemos que saber es que diferenciar qué es una cefalea. Y cefalea es dolor de cabeza por encima de esta línea. Y le digo así, de esta línea, porque es una imagen que vale más que 1000 palabras. Todo lo que duele por encima de esa línea que pasa por encima de la oreja es dolor de cabeza. Pero dolor de cabeza es un síntoma y migraña es una gran enfermedad. Es una gran enfermedad extremadamente frecuente y prevalente a nivel mundial y se estima que más de 1 billón de personas alrededor del mundo padece de migraña. La migraña es una enfermedad bastante compleja y según la clasificación internacional del dolor de cabeza, hay 3 grupos de dolores de cabeza. El primero, los dolores de cabeza primarios, en los cuales no hay una causa definida, sino que el propio cerebro, el mismo cerebro, es quien las genera. Las cefaleas, el segundo grupo de dolor de cabeza son los dolores de cabeza secundarios y las neuralgias. O sea, son 3 grupos grandes de dolores de cabeza, pero hay más de cientos de dolores de cabeza diferentes. Pero la migraña es una enfermedad prevalente, como le dije, es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y yo digo que como es una enfermedad vulgar, porque es muy frecuente, no se le hace mucho caso. Pero en los países donde se legisla para el bienestar común, en los países donde eso está ya definido y claro de lo que significa discapacidad, ya se ha legislado para eso. E incluso el Estado y los organismos que tienen que ver con eso pagan los días de discapacidad a los pacientes que tienen migraña. Doctora, usted señala que las cefaleas, que hay 3 grupos de cefaleas Sí. o migrañas. Ahí sí usted mencionó la cefalea primaria y la secundaria.
Pero, ¿qué produce una y otra cefalea? ¿Cuáles son estos síntomas que la persona se experimenta en uno y otro de los tipos de cefalea? Lo primero, la migraña. Vamos a decir, el tipo de, cuando hablamos de cefalea primaria, son 4 tipos de dolores de cabeza. La migraña, la cefalea tensional, la cefalea tipo clúster y las hemicráneas, que son un dolor de cabeza que solamente da en la mitad de la cara, que no son migrañas. Es una como muy parecida a la migraña. Entonces, a su vez, la migraña se divide en 2 grupos, la migraña con aura y la migraña sin aura. Entonces, cuando nosotros hablamos de cefalea tipo tensión, no es que esos pacientes son tensos o nerviosos, es que es un tipo de cefalea primaria que se manifiesta fenotípicamente un dolor de cabeza difuso, bilateral, no pulsátil, generalmente opresivo, que dura menos de 4 horas. La migraña es un dolor de cabeza generalmente unilateral, puede ser bilateral, más raro, generalmente pulsátil, que se acompaña con náusea, vómito, fotofobia o le molesta la luz, el sonido o uno de esos criterios, generalmente pulsátil, de menos de 4 horas de duración, de más de 4 horas de duración, y que puede durar hasta 72 horas. Esa es la migraña. Generalmente la migraña es una enfermedad con un fondo genético. Y la cefalea tensional, como yo le dije, y sobre todo la migraña, es tan importante este tipo de trabajo, porque lo que nosotros debemos lograr es el reto de los médicos, es poner atención en algún problema que es tan importante, cautivar la atención de una patología que es maltratada y maltratada. Una cosa es maltratada porque está muy estigmatizada, sobre todo por los mismos médicos. Cuando un paciente viene con un dolor de cabeza, que te dice, ya viene con el dolor de cabeza. O sea, maltratamos los pacientes. No, ese es tu mismo dolor de cabeza, olvídate, eso es una migraña. Como si eso no tuviera un impacto tan grande sobre la vida, sobre la familia, sobre la economía y sobre todo hasta cambios estructurales en nuestro cerebro. Entonces, mira, ya ahí vienes tú con el mismo dolor de cabeza. Las aseguradoras, no, eso es una migraña, eso es una cefalea tensional, eso es cefalea, eso no. Entonces, eso es una de las cosas con las que se está bregando y trabajando en el mundo por tumbar los estigmas que tiene la migraña. Y, por ejemplo, la cefalea tipo clúster la cefalea clúster o cefalea es la más frecuente en hombres. Es un tipo de dolor de cabeza que es un dolor terrible, insoportable. Se le ha llamado hasta cefalea suicida porque es un dolor tan grande en la mitad de la cara, generalmente localización frontoorbitaria, que se acompaña con signos autonómicos como son lagrimeo, como son enrojecimiento de la conjuntiva del ojo, y es un dolor de corta duración en ciclos de más o menos 180 minutos. Son ciclos cortos de dolor de cabeza, se le llama cefalea en racimos y ocurren en ciclos de cada 180 minutos. Esas son cefaleas primarias. Pero las otras secundarias es que el médico le corresponde investigar. Entonces, para nosotros no tener algún problema legal, tenemos que descubrir cuando se trata de una cefalea secundaria cuáles son las causas. Y son causas de origen sistémico, puede ser la causa de origen neurológico, como puede ser un tumor, sistémico, como puede ser las enfermedades infecciosas, como puede ser la salmonelosis, todas esas cosas, los virus, el mismo COVID, todo eso puede provocar una cefalea secundaria de origen infeccioso. Puede ser una cefalea secundaria de origen vascular por ruptura de un aneurisma.
puede ser cualquier tipo de hemorragia intraparenquimatosa, no necesariamente tiene que ser por aneurisma, puede ser un tipo de dolor de cabeza secundario a eh, intoxicaciones, cambios del volumen y de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Hay muchas causas, más de 100 y pico de causas de dolores de cabeza. Doctora, nos llama mucho la atención ese señalamiento que usted hace de, eso es una migraña. Sí, ese es un dolor de cabeza. Y me asalta la duda y la idea de que esto también puede inducir al paciente a automedicarse, ¿o no? Sí, porque como no hay controles y tú vas a una farmacia y tú dices que tienes migraña, el farmacéutico te dice, mira esto, que es un compuesto que tiene ergotamina, cafeína, que en casi todos los países ya se está desarrollado, se está dejando de utilizar. Se está dejando de utilizar. Pero aquí eso es un uso, el uso es, vamos a decir, abusivo y sin controles. También los analgésicos simples, los analgésicos comunes, si tú te tomas más de 10 veces analgésicos simples al mes, a la semana y al mes de ese tipo de dolor de cabeza, podrías desarrollar un dolor de cabeza secundario al uso de medicación. Los mismos medicamentos que nosotros modernos que indicamos para el dolor de cabeza producen cefalea secundaria al uso de medicamentos. Por eso, cuando uno trata a un paciente, debe además educarlo e instruirlo a que esos medicamentos que producen dolor de cabeza pueden también inducir dolor de cabeza secundario al uso excesivo de esos medicamentos. Doctora, usted mencionó las cefaleas en racimo. ¿Puede confundirse el dolor provocado por las cefaleas en racimo con la afección del trigémino? El dolor que produce la Claro que afección sí, del trigémino. claro que sí. Primero, como yo le dije, entre los tres grupos están las neuralgias. Con muchísima frecuencia, personas no muy experimentadas en dolor de cabeza podrían confundir un dolor de cabeza trigeminal de la neuralgia del trigémino con una cefalea tipo clúster o cefalea en racimo, como es en español, pero está aceptado ya utilizar el término clúster. Lo que ocurre es que cuando el dolor de cabeza tiene mucho que ver con la parte temporalidad, el tiempo. El dolor de cabeza de tipo neurálgico son corrientazos de dolor de cabeza, son tics de dolor de cabeza que ocurren en una de las tres porciones del nervio trigémino, que tiene tres. La primera, la oftálmica, la segunda, la maxilar, y la tercera, la mandibular y la maxilar. La rama 1, la rama 2 y la rama 3. En cualquiera de esas tres, por supuesto, más frecuentemente es rama 2 para la neuralgia del trigémino. Pero la neuralgia del trigémino no causa signos autonómicos, como es el lagrimeo, como es la congestión nasal. Pero, sin embargo, nosotros que tratamos dolores de cabeza y muy difíciles, hemos visto que hay pacientes en el cual coexisten las dos patologías. Que un paciente en un momento dado puede tener una neuralgia del trigémino y en otro momento, que ya tuvo un caso aquí que fue brutal, tuvo además un clúster, tuvo una cefalea trigémino autonómica. Todas son, el trigémino es el nervio que tiene que ver con la sensibilidad de la cara. Y el nervio que tiene que ver con que nos duela la cabeza, además. Porque él inerva, vamos a decir, toda la parte sensible, la sensibilidad de la cara y parte del cráneo. Y también en la parte posterior, una rama descendente que hay. O sea, el nervio trigémino es el nervio clave en todas estas patologías. Doctora, hay una amiga
que al enterarse que íbamos a consultar con usted, nos pidió que le preguntáramos que alguien, un médico, no vamos a decir, ella menciona el nombre, pero no vamos a decir, le dijo que ella había sufrido un infarto migrañoso, que eso la provocó mucho a ella, a su esposo, que ya padece sus dolores de cabeza y su migraña, y que ciertamente de ahí, del diagnóstico para acá, ella siente que por momento pierde la sensibilidad en parte de sus lados laterales de la cara. Mire, lo primero es que el infarto migrañoso tiene características muy especiales. Para hablar, yo he visto a raíz de, en todo el tiempo de mi práctica, que cuando estamos estudiando un accidente cerebrovascular o infartos, si no encontramos la causa de ese infarto, a veces decimos eso fue migraña y no necesariamente es así. El infarto migrañoso, la mayoría son del territorio posterior, ocurre en mujeres generalmente mujeres que fuman y que utilizan pastillas anticonceptivas. Esos dos fenómenos. Usted tiene que tener migraña con aura, porque tampoco puede ser una migraña cualquiera. Migraña con aura en una persona, generalmente del sexo masculino, del territorio posterior, y que esté tomando anticonceptivos o que sea fumador. Pero yo he visto a personas que le han dicho que han tenido infartos y microinfartos en otro territorio anterior y han sido diagnosticados como infartos migrañosos. Y yo siento decirle que eso no son infartos migrañosos. En algunas personas que lo he visto. O sea que ahí vamos de nuevo en lo que decíamos anteriormente de la mala interpretación por parte profesional y el mal diagnóstico que induce a un paciente, doctora, a tomar medidas que no son las adecuadas con respecto al padecimiento. Correcto, eso mismo, eso mismo, eso mismo. Así es. Pero de todas maneras, el tratamiento del infarto migrañoso es prevenirlo. Y sobre todo en la vida hay que trabajar para educar y sobre todo para la prevención. Si nosotros no educamos y no creamos conciencia, entonces nosotros no podemos estar haciendo una medicina correcta, adecuada. Si usted es migrañosa y usted tiene migraña con aura, trate de no fumar y trate de no usar pastillas anticonceptivas, porque está agregando dos factores de riesgo para la aparición del infarto migrañoso. Doctora, vamos a una breve pausa. Doctora, vemos y hemos comentado el asunto de minimizar el problema de la migraña, el problema de las cefaleas, de los dolores de cabeza. Y entonces, doctora, dígame, ¿cómo afecta esta ignorancia o pudiera afectar una migraña maltratada o indebidamente tratada el sistema nervioso? Mira una cosa, el objetivo número uno de nosotros, los que nos dedicamos al tratamiento del dolor de cabeza, vamos a decir a un nivel terciario. Yo le voy a decir algo que es muy importante que sepa toda la comunidad médica. Y yo siempre leí una frase de un médico alemán que decía que si tú quieres hacerte universal, habla de lo que pasó en tu pueblo. Y esto pasa en tu pueblo, en mi pueblo. Resulta que cuando tú sabes y eres médico, yo he sido académica en varias universidades, incluyendo el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, cuando en mis inicios yo fui maestra de muchos muchachos que son maestros ahora. Yo trabajé por muchos años en el Centro Médico de la Universidad del Este.
y también en la Universidad del Este. ¿Y por qué estaba en la Universidad del Este? Porque era un centro que tenía un aval universitario y para mí era demasiado importante decir, yo trabajo en una institución que está avalada por una universidad. Entonces, cuando tú ves cuántas horas se le imparte al dolor de cabeza a los estudiantes de medicina en los pensum de medicina, eso es vergonzoso. En los programas de neurología, que aquí hay demasiado, digo yo. Y yo soy orgullosamente egresada del programa de neurología del doctor Mario Tolentino Díaz. Yo soy una alumna aventajada de Mario Tolentino, pero yo no me quedé ahí. Yo también fui alumna de Luis Pío Sánchez Longo en el Centro Médico de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, y también yo soy alumna del doctor Alan Rapoport, que es mi mentor, porque no me quise quedar ahí. Pero ¿cuánto tiempo se le imparte al área, la educación y el estudio del dolor de cabeza en las residencias médicas? Ni 4 horas. Ni 4 horas. Pero no crea que en la República Dominicana. Eso es lo que ocurre en el mundo entero. Ya en países como Dinamarca, en Europa, ya Estados Unidos, ya se le está dando el tiempo necesario que se requiere para que un estudiante salga egresado con un conocimiento fuerte, firme de lo que son los dolores de cabeza. Y en eso es que nosotros estamos trabajando en la educación. Bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo mío? Que ningún paciente, porque una cosa importante, hay que clasificar los dolores de cabeza en episódicos y crónicos. Todo lo que es menos de 14 días de dolor de cabeza al mes es episódico. Todo lo que tiene más de 15 días de dolor de cabeza al mes es crónico. Entonces, yo no quiero que se me cronifiquen mis pacientes. ¿Cuál es el objetivo? Yo decirle a los pacientes, no te cronifiques. Yo no quiero ver tu calendario con más de 2 dolores de cabeza por semana. Porque si tienes más de 2 dolores de cabeza por semana, vas a utilizar medicación más de 2 veces por semana. Y entonces yo lo voy a llevar a otro problema que se llama cefalea secundaria al uso de medicación. Así es. Doctora, Es y entonces, otra patología. estos ¿Sí? daños en el sistema nervioso central provocados por la cefalea pueden degenerar en ictus cerebral, en problemas graves. No, le voy a explicar. La migraña crónica definitivamente ya se ha establecido que produce cambios a nivel de la corteza cerebral, cambios en volumen, cambios a veces en resonancia magnética se reportan imágenes hiperintensas, supratentoriales, que generalmente pueden ser por migraña y eso implica un factor inflamatorio y un efecto sobre la barrera hematoencefálica. La verdad que los radiólogos y los médicos le dicen a los, ay, no, eso no es nada. A la verdad que no me gustaría tenerlo yo. A mí no me gustaría tenerlo. Ahora, lo que sí que me gustaría, si yo lo tuviera, decir, no, mira, no se deben a que tú tienes una enfermedad cerebral mío, una arteriopatía, o sea, una enfermedad de las arterias cerebrales que no es de origen miocardioembólica, o sea, que no viene del corazón. Eso es lo que me gustaría decirle. Por eso son debidos a migraña. Y todo el mundo feliz. Tú ves que eso es increíble, porque eso es una francachela, como hablan los médicos. Ay, eso no es nada, eso es por migraña. Mira, yo no quiero tenerlos. Doctora, tratamientos, procedimientos para atacar, para curar la migraña. Mire, depende de qué migraña quieres tratar. Hay que clasificar la migraña cuando se trata de tratamiento para los episódicos
y tratamiento para los crónicos. Entonces, para la migraña episódica y tanto la crónica, hay dos grandes tratamientos: el tratamiento preventivo y el tratamiento de la crisis. El tratamiento preventivo, a su vez, se divide en tratamiento farmacológico y en tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico consiste en educar, concientizar y sobre todo terapias cognitivo-conductuales. O sea, porque el que no aprende a vivir no se cura. Si yo le digo, Repita eso, doctora. mire, le puedo dar esa referencia y no le digo que le voy a regalar el libro porque yo lo que tengo es una fotocopia de ese libro. El autor se llama Fernando Callejón, es un argentino, y ese libro cambió mi vida en el sentido de que me ayudó a ver la medicina con un rostro humano. Y no tiene que ver con ningún partido político, rostro humano. El que no sabe vivir no se cura. Eso es una frase del doctor Fernando Callejón. Para curarse hay que aprender a vivir, porque si yo le digo, señor Opperman, usted tiene una enfermedad cerebrovascular, usted tiene que caminar o hacer actividad física 150 minutos al día, a la semana, usted lo divide entre 7, me va a caminar 30 minutos. Usted no va a fumar, señor Opperman. Usted va a tratar de comer saludable. Usted tiene que no fumar, el alcohol, una copita al día. O sea, un estilo de vida saludable. Yo no le doy dieta a ningún paciente, porque además yo tengo los pies sobre la tierra, el poder adquisitivo de una alimentación adecuada en este país. Hasta nosotros, la gente de clase media, tenemos dificultad. Yo no puedo, señor Opperman, decirle a usted tiene que comer salmón 2 veces por semana, dieta mediterránea con olivas, aceite de oliva, usted tiene que comer vegetales. Sí, eso es así. Pero vamos a decirle, evita comer grasa. Evita comer harinas. Evita comer harina, las 4 blancas. Las 4 blancas. Evitar las harinas, evitar el azúcar, Grasa. evitar la sal, y la otra blanca, que son 4, ¿cuál es? Las grasas. La cocaína. Ok. Son 4 blancas: la sal, el azúcar, la harina y la cocaína. ¿Sí? Así es. Y cualquier persona cree que ellos están hablando tontería, ellos están hablando chistes, y eso lo aprendí con el doctor Hassim, que fue tarde que lo aprendí, tarde, pero él dice, tú no tienes que venir aquí a dar una cátedra, Ana. Tú tienes que dar un mensaje. Así es, así es. Porque así aunque es. a veces el doctor Hassim no me deja dar el mensaje. Doctora, le confieso que me encanta verla con el doctor Hassim, porque la única que le dice, pero déjame hablar. Es usted, doctora. Yo no me pierdo una participación suya, porque usted sabe que este programa es de Carivisión, se transmite por Carivisión. Este programa realmente fue una idea del doctor Julio Hassim hace casi 8 años. Y verla a usted interactuando con el doctor Hassim, realmente que es relajante. Doctora, pero hay algo que me gustaría tratar, que le escuché a usted decir justamente en un programa del doctor Hassim. Tratamientos neurológicos o neurología virtual. ¿Cómo es eso, doctora? Mire, le voy a decir una cosa. El doctor Hassim, como es uno de mis grandes gurúes, me dice, Ana, que la telemedicina. Yo he sido tan exitosa a raíz de la pandemia. Después de la pandemia, yo comencé a asistir a los pacientes, y sobre todo ya está establecido
la telemedicina en el manejo de los dolores de cabeza. Yo tengo, creo, la suficiente experiencia como para cuando estoy haciendo una consulta con telemedicina, decir, no, yo quiero verte, porque yo tengo que buscar algunos puntos y examinar algunos puntos que tengo que ver. Mire, pero sí se ha desarrollado software de inteligencia artificial para el manejo del dolor de cabeza. Ajá. Y existe lo que se llama inteligencia emocional en dolor de cabeza, y mi maestro fue uno de los pioneros. Bond tiene un programa que tiene que ver mucho con el ChatGPT, que yo en esa época no había escuchado, tenía presente eso. Entonces, se unifican grandes cantidades de informaciones de récord electrónicos, por supuesto, y entonces cuando los pacientes virtuales no interactúan con esa data, eso te da una respuesta. Existen dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que tiene que ver con el machine learning y el deep learning, así se dice. Y entonces todo va a depender del algoritmo y de toda la información que tú incluyas en esa data, y el algoritmo que tú toques, entonces ellas te van a dar cierta respuesta. Yo digo que eso es, ¿cómo le voy a decir yo? Sí, en países donde eso se puede implementar. Ya Doctora, esto quiere decir que es uno de los más recientes, esto del tratamiento de manera virtual a pacientes afectados por dolor de cabeza. Es uno de los que podemos decir ya tratamientos el aceptados. tratamiento con inteligencia artificial. Porque una cosa es tratamiento, señor Opperman, y otra cosa es manejo. Cuando hablamos de manejo, una cosa es global. Yo manejo a los pacientes con dolor de cabeza a través de la pantalla. Así es. Cuando yo Así me es. siento con un paciente una hora a analizar cada dolor de cabeza y el por qué le buscar, entonces cuando los pacientes se dan cuenta, sí, tengo dolor de cabeza porque hice esto, por esto. Entonces, fíjate una de las cosas interesantes. Cuando los pacientes me consultan, ellos creen que ellos se le van a quitar todos los dolores de cabeza. Porque por una vara mágica yo voy a quitar todos los dolores de cabeza. Tienen que entender que la migraña, por ejemplo, es una enfermedad genética. Y naciste con migraña y vas a morir con migraña. Que probablemente se te manifieste antes de los 50 años, pero se te puede manifestar después. La diferencia está en saber vivir con la migraña o con los dolores de cabeza. Bien, doctora, nos están haciendo señas, doña Julia, le vamos a robar unos Pero déjeme minutitos. decirle, hay unos nuevos tratamientos actualmente, porque la migraña crónica no se trata de una manera tan a la ligera, fuera de los no farmacológicos que son muy importantes. Hay unas medicinas que se llaman los gepantes y que trabajan directamente en la causa del dolor de cabeza, que es ese, nosotros vivimos antes y después de descubrir el CGRP como causante de los dolores de cabeza. Y el CGRP es un péptido relacionado con el gen de la calcitonina y es una de las vías que produce el dolor de cabeza. Y lo que hacemos con las nuevas terapias, que incluyen la toxina botulínica, los anticuerpos monoclonales y los cepantes, que son las nuevas terapias para manejo y control de los dolores de cabeza y sobre todo los crónicos. Doctora, brevemente, ¿pudiese la migraña, la cefalea, conducir a una cirugía? O sea, que haya que tratarla quirúrgicamente. Sí. No, pero sí hay unos médicos avesados por ahí que dicen que existe un tratamiento quirúrgico porque ellos seccionan los nervios posteriores del cuello. Y hay algunos resultados anecdóticos, pero de verdad, los dolores de cabeza que se tratan con cirugía son los que son secundarios a tumores, a hemorragias y a esas cosas.
Doctora, se nos fue el tiempo. Un mensajito final a los amigos de Consulta Participativa y si puede decirle a a los amigos cómo contactarla. Bueno, lo importante que ustedes sepan es que nuestro objetivo en el manejo de los dolores de cabeza no es solo quitar el dolor, es quitar la carga que tiene tu enfermedad sobre ti. Segundo, yo estoy a las órdenes. Existe lo que se llama la Sociedad Dominicana de Dolor de Cabeza, que su única y su función principal es educar. Yo estoy a las órdenes, estoy nada, a través ustedes le preguntan al señor Opperman dónde conseguir. Está bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta. Esto es lo que se llama una consulta orientadora, porque como decíamos al principio, doctora, la desinformación a los pacientes que padecen dolores de cabeza y minimizar esta patología, estas migrañas, lleva y conduce a malos usos médicos en pacientes. Gracias, doctora. Gracias a usted. Que pase feliz resto del día. Gracias, doctora. Y la puerta de consulta participativa, usted tiene la llave. Gracias. Le dice a doña Julia que me avise. Muy bien. Gracias, doctora. Bye. Bye, bye. Bien, amigos televidentes, después de esta orientadora consulta con la doctora Ana Mercedes Robles Gori, médico neuróloga, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos, por estar ahí y seguirnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.